Cuando Toyota lanzó su Celica al mercado y tuvo éxito comercial, otros fabricantes japoneses vieron aquello y dijeron: yo también quiero. Era un momento aquel en el que Japón estaba empezando a exportar coches con más ganas, y la idea de un compacto deportivo es algo que a más fabricantes que a la propia Toyota le podía encajar. Le podía encajar a Nissan, le podía encajar a Mitsubishi o le podía encajar a Honda. Y Honda lo que hizo fue coger el humilde Accord, acortar la batalla a ese chasis, emplear el mismo motor, las mismas suspensiones y crear un coche que se iba a convertir a través de las generaciones en uno de sus modelos más queridos, el Prelude. Pero el Prelude además nacía como un coche tecnológicamente bastante normalote, pero para cuando llegaba a la tercera generación se convertía en un invento apoteósico típico de los 80 en Japón. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power con la energía de Total Energies. Y justo vamos a hablar de esa tercera generación del modelo, acompañados de este precioso Prelude del 88, dentro de nuestra sección Usado sí, pero interesante. El Prelude nació originalmente en 1978, en el mes de noviembre. La respuesta al Celica de Toyota llegó tomando los órganos mecánicos del Accord de la época, incluyendo motor, cambio, manguetas, suspensiones y frenos, y creando para ello un nuevo chasis monocasco con subchasis integrados y una batalla cortada. La estética del coche apostó por el formato de coupé tipo hardtop, con una calandra muy típica de Honda en los años 70. El coche era, como el Accord, un tracción delantera con motor transversal de 4 cilindros con 1,8 litros de cilindrada, pero se configuró dinámicamente para que tanto en apoyo como en entrada de curva la trasera fuese ajustable. La idea era darle al coche un toque dinámico, más juguetón y deportivo que el seguro Honda Accord. El coche comercialmente funcionó. Honda vendió 40.000 Preludes de la primera generación, 30.000 de ellos de exportación. Eso justificó que la compañía pensase en crear una segunda generación del modelo. La segunda generación llegaría en 1982 con una estética mucho más moderna y también afilada. Llegaban los faros escamoteables, las líneas rectas en cuña, se mantenía el formato hardtop, eso sí. Tecnológicamente el coche avanzaba mucho, con la integración por primera vez en Japón de un sistema ABS de 4 canales. La aerodinámica estaba más cuidada y la admisión se colocó en la parte trasera del motor para poder bajar el perfil del capó. Llegó la dirección asistida proporcional a la velocidad del vehículo y el coche resultó un éxito comercial. 167.000 unidades fabricadas en 5 años. Dos éxitos consecutivos hicieron que Honda pensase en una tercera generación del Prelude. Un coche que iba a mantener las claves estéticas de la segunda generación, un coche afilado, un coche, podríamos decir, con diseño en cuña, un coche que iba a mantener esa esencia, pero que al mismo tiempo iba a ser un coche completamente nuevo a nivel de chasis, lleno de cosas tecnológicas y nuevos inventos que Honda iba a tratar de aplicar a este producto para alinearse justo con esa moda tecnológica japonesa que teníamos, justo por la burbuja económica que en aquel momento tenía el país del sol naciente. Visualmente es un coche fruto de la estética ochentera. Siendo origami y cuña al mismo tiempo, mantiene la idea de un coche bajo, largo y relativamente ancho, con proporciones de 4 metros de largo, 1,7 de ancho, para mantenerse dentro de la limitación japonesa para no pasarse de tramo impositivo por anchura, aunque las versiones de exportación resultarán 2 centímetros más ancho que las versiones del mercado doméstico japonés. La altura se quedaba en 1,29 metros, que es muy poco. La batalla, 2,56 metros. El diseño limpia la saturación de elementos técnicos de la variante anterior, así que desaparecen los plásticos negros de contraste y la carrocería a 2 colores. Se mantiene la cola truncada atrás con la idea del monopiloto posterior y se gana un alerón separado en lugar del spoiler anterior, aunque no está presente en esta unidad ese alerón. Los encuentros entre superficies que forman la carrocería ahora son más suaves, más redondeados, en busca de progresar hacia un diseño más noventero, que sabe a NSX en muchos aspectos. Si estéticamente el coche no era rompedor, mecánicamente sí que tenía novedades importantes. Para empezar, el bloque motor estaba inclinado 15 grados para poder permitir que el capó se afilase todavía más, dejando por detrás la parte de la inyección programable electrónica de Honda, uno de esos elementos clave, por cierto, porque en lugar de utilizar centralitas electrónicas de inyección de terceros fabricantes, Honda se lió la manta a la cabeza y creó su propio ordenador con su propia gestión para poder gestionar la inyección en estos motores, sacando el escape hacia adelante. Es un BA20, espérate que me deja la letra, no hay más, es BA20 a secas, es un 2 litros, bloque en aluminio, culata en aluminio, doble árbol de levas de cabeza. Este coche se vendió
mono árbol en otros mercados con carburación, pero aquí llevábamos ya doble árbol de levas en cabeza, pero todavía no había llegado la distribución variable VTEC a estos coches. Ofrecía 150 caballos en la versión europea, 6.000 vueltas, y el par máximo era de 180 Nm. Correcto, 180 Nm a 5.500. Como no tenía distribución variable, es el típico motor de Honda que tienes que trabajarlo en la parte alta de cuenta vueltas, porque si te quedas en la parte baja hay menos chicha de lo que luego veríamos en motores de gasolina de Honda más tradicionales. La potencia baja solo a las ruedas delanteras a través de una caja de cambios manual de 5 relaciones, y en algunas versiones, en algunos modelos concretos, se llegó a montar diferencial autoblocante. Dos cosas más que me he dejado que creo que son curiosas de comentar. Una es la relación de compresión, 10,5 a 1, que es mucho para el año de este coche. Del 88 es una cosa que es una rareza en el 88 ver relaciones de compresión de 10,5 a 1. Y por otro lado está el tema de que el bloque de aluminio es cerrado en su parte superior, no comparte los conductos de lubricación, de refrigeración, directamente con los de la culata. Una cosa que está de moda en algunos motores modernos y que se hacía para hacer más rígido el bloque y que aguantase más chicha en la parte superior de la cámara de combustión. Las suspensiones delanteras son todo lo buenas que pueden ser. Este coche lleva doble triángulo delante, lleva doble triángulo también detrás, a diferencia del Prelude anterior. Pero la clave del coche está en el sistema de dirección en los dos ejes, porque este coche tiene dirección en las 4 ruedas. Es el primer coche vendido en el mundo de gran serie con dirección en ambos ejes. Lo curioso del sistema de dirección es que es puramente mecánico, a diferencia de lo que iba a hacer Mazda justo unos meses después y Nissan también unos pocos meses después respecto a Honda, que utilizaban sistemas hidráulicos y electrónicos. El sistema de Honda es puramente mecánico. Como os decía, lo diseñó Soichi Sano, que puede que no suene de nada, pero fue el primer ingeniero japonés de Honda en diseñar un chasis para la Fórmula 1. Sano abandonó el proyecto de la Fórmula 1 y se metió en el departamento de I+D de ingeniería de Honda, y en 1972, mucho antes de que este coche llegase al mercado, ideó un sistema de dirección donde estaban interconectados el eje delantero y el eje trasero mediante un eje que gira a lo largo de todo el coche, como si fuese un eje de transmisión. Sano lo pensó como un sistema de seguridad, para incrementar la seguridad en velocidad rápida, en curva rápida y de radio estrecho en carretera, y luego que el coche maniobrase bien en carreteras más cerradas o haciendo maniobras. La clave cuando llega el sistema a este coche es que, por puro principio mecánico, el sistema cambia la dirección de giro de las ruedas traseras. Ahora mismo veis que el coche está con el volante totalmente girado a la izquierda en el eje delantero y las ruedas traseras están giradas hacia el sentido contrario. En cambio, cuando tenemos el volante casi en medio, están las dos ruedas en la misma dirección, y si gira un poquito el volante vemos que las ruedas al principio van en la misma dirección que las ruedas delanteras, las ruedas traseras, pero cuando ya el volante gira más, acaban pasando a girar en la dirección contraria. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para estabilizar. Cuando haces curvas rápidas y giras poco el volante, el hecho de girar las ruedas traseras en la misma dirección que las delanteras hace que el coche alargue el radio de la curva. Eso quiere decir que gire menos, y eso estabiliza en velocidad alta al coche. En cambio, cuando metes mucho volante, se supone que estás maniobrando, estás pasando curvas muy lentas. El hecho de girarlas en la dirección contraria reduce el radio efectivo de la curva y hace que el coche sea más ágil. Para conseguir todo este giro y todo este sistema intrincado, lo que hay es, como os decía, un eje que pasa desde la cremallera de dirección delantera hasta una cremallera de dirección trasera, pero dentro de esa cremallera de dirección trasera hay un engranaje planetario y luego un pasador, que justo consigue que con los primeros grados giren las ruedas en una dirección, y a partir de cierta cantidad de giro, como gira el planetario alrededor de ese engranaje, lo que se mueve es el pasador, por eso gira en la dirección contraria. Un sistema muy ingenioso. Y es que os he hablado muchas veces de que Honda tiene una manera muy peculiar de hacer las cosas, y creo que es realmente destacable, y este es el ejemplo perfecto para destacarlo, el hecho de que se cojan ingenieros jóvenes que acaban de entrar en la compañía, se les ponga a trabajar en la Fórmula 1, independientemente de que los resultados de competición sean buenos o malos, ganen ese conocimiento técnico y deportivo y luego puedan tener dinero para irse al departamento de investigación y desarrollo y crear sistemas tan ingeniosos como este sistema de dirección en los dos ejes, que pasa así del 72 al 88 para poderse llegar a fabricar, pero realmente crea productos distintos para Honda
y una manera de hacer las cosas también distinta. Por más que escuchéis que lo que debería hacer Honda para estar en la Fórmula 1 es contratar gente que ya esté y dedicarse solo a eso, esa gente. Eso no es lo que busca Honda y a mí es lo que me gusta como ingeniero, ver cómo van moviéndose esos ingenieros de las carreras al coche de calle, inventan coches de calle raros. Interior, vamos a pasar ya a hablar del interior. El interior es típicamente Honda de cuando se diseñaban los interiores con espacio negativo, decían ellos. ¿Qué es eso del espacio negativo? En lugar de diseñar el mueble del salpicadero para que tenga una forma determinada, lo que hacía Honda era crear el diseño de la parte que se come al salpicadero, es decir, de los vacíos, diseñaban los vacíos. Y al diseñar los vacíos, si os dais cuenta, lo que ocurre es que tenéis un coche que da sensación de mucha más amplitud, porque en lugar de un gran y voluminoso mueble del salpicadero, tenemos uno que se aleja, en este caso del pasajero, y ayudado por los finísimos pilares A, B y C, la enorme superficie acristalada, la baja línea de cintura hace que tengas una sensación de amplitud, de luminosidad, de control de dónde está el coche en cada momento, de posicionamiento en la carretera, una sensación muy agradecida que te conecta justo con el entorno donde estás conduciendo. Solo cambia de esa parte del espacio negativo el cupolino con el reloj súper claro, con los típicos números de Honda y con todos los elementos que tienes que tener cerca de los dedos para solventar problemas rápidos, desempañalunas, antiniebla, warning cerquita de los dedos índices, un climatizador muy sencillote. Todo bien hecho, todo fácil de entender, todo fácil de alcanzar, algo que está muy lejos de lo que tenemos en los coches de hoy en día. Los asientos son muy buenos, la posición de conducción baja y estirada y de deportivo, y la visibilidad es suprema. Podría ser un interior con más diseño, más llamativo, pero sería el anti-Honda ochentero. Las plazas traseras son de emergencia, toda vez que pasajeros adultos van justos de espacio atrás, con un techo que cae muy de golpe. El maletero, eso sí, es generoso, 380 litros, nada menos. El coche pesaba 1.200 kilos aproximadamente, un 61% de ese peso estaba en el eje delantero, buscando dar al coche motricidad en el eje tractor. La aerodinámica era aceptable con un CX de 0,34, pero ayudada por una área frontal reducida de solo 1,8 metros cuadrados, beneficiado por la escasa altura y la escasa anchura del coche. Así, el coche era capaz de hacer el 80-120 en 5 segundos y medio, haciendo trabajar al motor en su zona buena. Se declaraban 212 por hora de punta con un 0 a 100 en 8,8 segundos. ¿Y se notaba el Prelude deportivo o era más bien un Gran Turismo? Tenéis que pensar en qué año se lanzó al mercado y en qué año se desarrolló. Se desarrolló en los años 80, burbuja económica japonesa, hay pasta para inventarse lo que sea a nivel tecnológico, pero sobre todo hay muchos yuppies, especialmente en Estados Unidos, pero también en Japón, un tipo de movimiento social de jóvenes con pasta que lo que hacen es viajar rápido, largas distancias, disfrutando de sus coches que sean pintones y muy tecnológicos. Mucho más tecnológicos probablemente que deportivos al uso. Dentro de esa esfera llega esta tercera generación del modelo y Honda decide cambiar su guión con él. Y yo creo que acertadamente, os voy a decir. La primera generación se hizo ajustable, deportiva, juguetona, con una trasera que permitía entrar en los frenos descolgando, cambiar en apoyo también la guiñada del coche. La segunda entrega ahondó en ese concepto, aunque ya se empezó a meter algo de espíritu ochentero tecnológico, pero aquí con la llegada de la dirección en las 4 ruedas, el hecho de tener los 2 ejes direccionales, se buscó con esto un coche más tecnológico, más muestrario de lo que era capaz a nivel de ingeniería de hacer Honda, que siempre es mucho, porque es Honda, una compañía puramente dictada por los caminos de la ingeniería, vamos a decir, y eso llevaba a Honda a intentar hacer un coche más Gran Turismo, como os digo, menos radical. Así que frente a lo que iba a hacer el Silvia a partir del 89, que era un coche más racing, de descolgar acelerando, más ajustable, este coche era más para disfrutar con un coche con una buena pisada y con un buen comportamiento en carretera. Os voy a decir que yo nunca he probado un Prelude de estos sin dirección en ambos ejes. De hecho, dudo, si no que alguien me lo aclare en los comentarios, que exista una unidad de esta versión, de esta generación, sin dirección en ambos ejes en España, rodando, porque todas las que he visto tenían esta dirección. Y con esta configuración de dirección era un coche, pues como os digo, de tiralíneas, estable, muy fácil de llevar, como os voy a contar ahora, pero los probadores de la época comentaban que era más deportivo el que no tenía la dirección en ambos ejes porque era más ajustable, y eso hacía que tuviese un poco más de esencia deportiva frente a este coche que tenía esa orientación más de Gran Turismo. ¿Cómo se nota ahora, 36 años después
de que este coche saliese de su fábrica en Japón. La realidad es que os puedo decir que es un coche que cumple todos los criterios típicos de un buen Honda y de un buen Honda deportivo. Puedo empezar hablando de la maravillosa caja de cambios, que tiene unas inserciones súper suaves, súper sencillas, súper, ¿cómo decirlo?, lubricadas, claras, mecánicas. Las cajas de cambio de Honda son de lo mejor que te puedes encontrar en el mercado y este Prelude es una perfecta muestra de ello. Le acompaña una dirección asistida hidráulicamente a la que te tienes que acostumbrar por el eje trasero direccional, pero tras 3 curvas le pillas el tranquillo y ya no te quieres olvidar de ella. Es un coche que es extremadamente preciso, no hay nada de juego entre tu aro de volante y lo que hacen las 4 ruedas, y en cuanto inscribes la curva el coche va donde le dices. Te da una sensación muy peculiar de estabilidad suprema en curvas rápidas, y después, a medida que se va cerrando el radio de la curva y vas metiendo más volante y al final las ruedas traseras acaban de cambiar de dirección de guiñada, te ayuda a tomar la curva y se hace totalmente natural, intuitivo. Me parece un logro, porque tú lo ves por fuera y dices, a este coche le pasan cosas raras y va a ser difícil que a partir de media curva, cuando cambia el sentido de giro de las ruedas, pues las ruedas sigan haciendo lo que uno espera que hagan. Pero el coche es totalmente predecible, os lo digo, se tira para dentro de la curva cuando la curva es lenta y estabiliza cuando la curva es rápida, y eso es sencillamente maravilloso, una experiencia que deberíais de probar porque realmente es muy agradecida. De hecho, es bastante más agradecida, voy a decir, que los sistemas electrónicos que han venido después. Por ejemplo, con el Megane RS me lo pasé pipa en esta carretera, no hace muchos años, y tiene eje trasero direccional, pero con control electrónico que va cambiando en función de la velocidad. No es un sistema tan intuitivo, voy a decir, como esto que consigues con el Honda, ni tan mecánico. Es un sistema más de hacerse a él. Pasaba lo mismo con los sistemas supericas de Nissan o con los de Mazda, donde había que cogerle el tranquillo y donde había más sensación de estabilidad a alta velocidad que de agilidad a baja. Aquí no. Aquí puedes notar esa transición entre la curva rápida y la curva lenta con mucho volante, y también obviamente en maniobras donde el coche gira en un palmo. Es un coche que podía permitirte hacer maniobras de aparcamiento y moverte por el parking con extrema facilidad. Por eso, cuando el ingeniero de Honda lo desarrolló, me parece a mí que en los años 70 pensaba en esa combinación de seguridad a alta velocidad y maniobrabilidad a baja velocidad, que aplicada a un deportivo va realmente bien. Es un tipo de mecanismo que luego fue totalmente desterrado a cambio de los sistemas electrónicos que permitían ese cambio de guiñada del eje trasero en función de la velocidad y de las condiciones y todo lo demás, que es lo que se lleva hoy en día, y que, si bien es cierto, como os digo, que funcionan bien, la realidad es que no tienen esta sensación intuitiva. Vira claro, el Prelude, notas el centro de gravedad muy bajo. Parece que el hecho de inclinar el motor, de tenerlo bajo, de tener poco peso y una suspensión bien calibrada ayuda, y eso hace que el coche se incline poco y que al mismo tiempo, cuando inclina en proporción a la aceleración lateral, lo cual te ayuda a notar el coche. No es que te hable especialmente el aro de dirección, creo que el hecho de tener las 4 derivas de los 4 neumáticos enganchadas al aro del volante hace que no tengas esa sensación de agarre tan fácil de llegar a tus manos como llegaría en un coche más tradicional de tracción delantera. Necesitaría pasar muchos más kilómetros para terminar de entender este aro de volante a nivel de lectura de adherencia. Y luego tienes una sensación, por la posición de conducción, de control absoluto, de dominio absoluto. Echo de menos estos formatos hardtop. Tuve yo en el Silvia, de este Prelude, que me recuerdan también al Lancia Fulvia, donde los pilares son muy verticales, donde son muy finos, y mires donde mires ves dónde estás. Es casi como ir en moto, en el sentido de ir montado encima, muy estirado, muy tumbadito, posición deportiva, voy a decir, tronco algo recto, dominando totalmente la carretera. Sé exactamente dónde está esa rueda delantera izquierda, dónde está la rueda delantera derecha, porque además tengo musculitos en la forma del capó, más bajado en medio, más levantado en los lados, como en el NSX, que te ayudan a posicionar el coche en la carretera, y tienes perfecto control en todas las direcciones, tanto para maniobrar como para conducir, lo cual te conecta mucho más con esta carretera, con este bosque. Eso ayuda, el volante redondo, perfectamente redondo, finito, algo que a mí me gusta mucho. La palanca de cambios a menos de una cuarta del aro del volante. El pedalier le puedo poner la pega de que el acelerador está muy a la derecha respecto al freno, así que cuesta hacer punta a tacón. Frenos muy fáciles de modular, fáciles de trabajar, buen trabajo ahí también. Y luego tenemos un motor que, no teniendo la pegada arriba tan bestial como han tenido otros Honda,
geometría VTEC en la distribución es un buen compendio de bajos y altos. ¿Y por qué os cuento esto? Honda, cuando tenía el sistema VTEC, podía hacer motores con flujos de gases muy rápidos, muy arriba, y eso les ayudaba a poder estirar el motor muy alto en el cuentavueltas. Aquí, como no lleva el sistema de distribución variable, lo que hacían era hacer un motor con un cruce de árboles de levas más conservador, para que tengas al mismo tiempo bajos, buenos bajos, que los tienes, y puedas trabajar con el motor sobre las 3000 vueltas sin tener demasiada pega, y luego también tengas a partir de las 4500 una buena traca final, aunque el motor se acaba pronto, antes de las 6500 ya te está pidiendo otra marcha y te obliga a jugar un poco con la caja de cambios, pero como es tan maravillosa, quitando la historia esta del punto a tacón, por todo lo demás, no hay ningún problema entre andar quitando y poniendo marchas. Es un coche extremadamente agradecido de encadenar curvas con él, es muy interactivo, con un tren delantero que quiere entrar mucho y que te saca sonrisas, aunque no sea, como os digo, ajustable, ni especialmente deportivo. Y esta es una demostración pura y dura de que no necesariamente un coche, para ser disfrutón en curva, en carreteras como esta, tiene por qué ser especialmente ágil. Sencillamente el hecho de quitar kilos, el hecho de ver muy bien la carretera, el hecho de tener esta maravillosa dirección, de poder morder justo por donde quieres, con el peso adecuado, hace que sea una experiencia muy agradable, muy entretenida. Y no tienes por qué ir con la adrenalina a 1000, ni ir cambiando el apoyo del coche, ni ir con el coche descolgado, ni ir derrapando. Para nada, puedes disfrutarlo al 80%. Y creo que eso es lo que hace también especial al Prelude, especialmente frente a otras alternativas de la época más radicales. Quiero destacar aquí que como clásico, comprable, coleccionable, como coche de disfrute, tiene la ventaja de ser un Honda, coche fiable de allá donde los haya, que se siente sólido. Después de 30 y tantos años de haber salido del concesionario, es un coche que no tiene crujidos, que va por donde le pides y que se siente moderno, os voy a decir. Muchas veces ocurre que los coches viejos se sienten viejos, flojos de chasis, se retuercen, notas ya que han pasado los años, especialmente con coches de los años 80, aquí no. Aquí notas una máquina que perfectamente podría ser un coche casi de hace 10 años, voy a decir, por maneras, por comportamiento. Obviamente no tiene control de estabilidad, pero tampoco le hace falta, es extremadamente fácil de llevar y te hace sentir muy cómodo y muy seguro desde el primer metro. Me parece una máquina maravillosa, especialmente para buscar un coche de carretera secundaria con el que disfrutar y hacer muchos kilómetros. Podrías hacer rallies de regularidad con él, irte a atravesar el continente, irte a visitar la costa atlántica de Francia, qué sé yo, algo así. Sería un coche perfectamente válido para ello, a pesar de los años que tiene. Encima no están caros, sinceramente. Eso sí, coches de serie, por favor. Este Prelude se puede fastidiar muy rápido a la que nos metemos a tunero JDM. Y es que este coche, por su propio espíritu de gran turismo, probablemente no encaje con esas ideas de los coches japoneses más radicales que tenían otros fabricantes en la época. Más turbo, más derrape. Nah, con el Prelude no. Comercialmente el coche funcionó aceptablemente bien, aunque con peros. Honda es una de esas compañías de automoción con ciclos de producto más cortos, así que el coche se presentó en el 87 y su sustituto ya estaba listo para el 91. En ese periodo colocó 175.000 unidades globalmente, 8 de cada 10 de ellas con el sistema de dirección en las 4 ruedas. Pero se enfrentó a un gran problema con la llegada del Silvia S13 de Nissan en 1988, que vendió el doble de unidades prácticamente, haciendo caja con una tanda de compradores nipones ultramotivados con dinero disponible justo antes de que reventase la burbuja económica japonesa. El Prelude tenía un planteamiento más de gran turismo que de coche
deportivo, de rapón, radical, que era justo lo que se llevaba en aquel momento en Japón cuando había dinero contante y sonante. A pesar de ello, a pesar de que vendió la mitad de lo que vendió el Silvia, Honda decidió apostar por volverlo a renovar de cara a 1991, con tan mala suerte que se combinaron varias circunstancias para que el coche fuese un desastre comercial. La primera de ellas fue que cambió el planteamiento. El coche dejó de ser un Gran Turismo, pasó a ser un coche más deportivo para la siguiente entrega, para esa entrega del 91, lo cual per se no tenía por qué ser un problema. El problema llegó que justo fue 1991 el año en el que explotó la burbuja económica japonesa, lo que hundió las ventas no solo en Japón, sino también en mercados extranjeros. Y el problema es que perdió el cliente joven, que era justo el que apostaba más por la deportividad, y el señor un poquito más mayor, que apostaba por el Gran Turismo, se encontró con un Prelude que ya no era ese Gran Turismo que era la versión anterior. A pesar de ello, esa generación del 91 todavía colocó 85.000 ejemplares, que siguen siendo cifras más altas que la última versión que acabó sacando al mercado Honda del Prelude. Más allá de las ventas en su momento, el coche tiene condición ahora mismo de coche de culto entre los hondistas, siendo un coupé relativamente accesible en lo económico, con muchas piezas de aftermarket y fiabilidad a prueba de bombas típica de Honda. Pero hablemos con el dueño de este Prelude para ver qué hay que vigilar en esas unidades. Fran, cuéntanos, ¿desde cuándo querías un Prelude y por qué te lo compraste? Pues un Prelude específicamente nunca he querido, o siempre lo he querido, esto no se sabe. Los que somos de la generación de los 80, que nos criamos con coches así, afilados, faros escamoteables, pues después de buscar muchos, mirar, dejarme seducir y probar algunos, este salió, una buena oportunidad y me bajé a Córdoba por él. Una locura. O sea, que nunca habías querido un Prelude, pero nunca le habías hecho tampoco feos especialmente para tener uno. Efectivamente, de hecho desde la tercera generación hasta la quinta me gustan todos, difícil elegir cuál me gusta más. Cuando lo compraste estaba en buen estado, ¿te ha dado algún problema? Estaba y está en buen estado y me ha dado un problema muy típico de casi todos los Prelude y algunos Civic, que es el relé principal, el main relé, que falla. Hay que restañarlo, por suerte el que me lo vendió ya me dijo, te dejo uno en la guantera, y solo hubo que cambiar uno por otro y restañar el antiguo. ¿Qué más cosas te quedan por hacerle? ¿Qué tengas ganas de hacerle? Pues quiero cambiar juntas, rótulas, dejarlo un poco más fino, suave en el manejo, pero poco más, porque yo no soy de bajar coches ni de cambiar las especificaciones de origen, soy de dejarlos como está, al revés. Incluso si encuentro una radio original, se la pondré y me dejaré Bluetooth para el coche moderno. Vale. ¿Es como lo esperabas cuando lo condujiste? Quiero decir, esta es la típica cosa que has visto el coche mil veces en foto, pero hasta que uno no se sienta y lo conduce, a veces no cuadra lo que uno espera con lo que se encuentra. Pues efectivamente, la verdad es que fue diferente. Una dirección muy suave, sin embargo muy precisa. La dirección del eje trasero es una sensación, la primera vez me asusté, clavé frenos de hecho directamente porque dije, ¿qué está pasando aquí? Pensaba que se habían roto las ruedas traseras y el coche se estaba yendo, derrapando solo sobre hielo. Y es una sensación rara, pero luego te acostumbras y muy agradable en autopista a alta velocidad porque efectivamente va muy estable el coche, muy aplomado. Y en ciudad, si te haces a ello, maniobras con un coche bastante largo, en esquinas donde otros pues vas con más cuidadito de no rozar con las esquinas. ¿Alguna intención de venderlo? No por el momento. La verdad es que me gusta, me ha gustado, me está gustando y hace poco que lo tengo, o sea que seguiré con él un tiempo, no sé cuánto. Hay que probar muchos coches. Muchas gracias, Fran, por haberlo traído. A vosotros. Y ahora es momento de buscar en Wallapop, en nuestro patrocinador, para buscar los precios de los coches nuevos, usados, de todo en general, el precio de un Honda Prelude. Vamos a buscar de todas las generaciones a ver lo que vamos a encontrando, porque me da a mí que vamos a ver variedad, porque es un coche que se veía mucho en las calles, igual no tanto ahora, pero me da a mí la sensación de que va a haber bastantes. Y vemos aquí que tenemos unidades de 5.000, 5.500, 2.100, 3.000 euros, 5.600, 6.000, perdón, 7.300, 8.000, bueno, hay un porrón de unidades. Esto ya nos da una visión clara de la situación. Voy a abrir algunas así y podemos empezar por este, 8.500 euros por uno del 88, 133 caballos, vehículo en muy buen estado, estuvo guardado 15 años, se ha hecho puesta a punto con distribución, aceite... Falta pasar ITV, está en Tora y se parece mucho al que hemos probado, la verdad. Tenemos luego esta unidad del 97, este es automático, 3.000 euros. Esta es la última versión que hubo ya.
Pues muy barato, en 3.000 euros, faros cambiados. Vamos a ver la descripción, a ver si tiene algún truco. Honda Prelude Coupé en Madrid, sin más descripción. 263.000 kilómetros, lo vende Maris. Pues la verdad es que parece un buen precio, quitando el tema ese de los faros delanteros. Las llantas así pintadas un poco tal. A ver, es automático, yo creo que eso echa para atrás. Algunas personas sí también marca el precio. 6.000 por este, de la misma generación. Aquí toda la descripción escrita. Llantas también cambiadas. El interior tiene bastante buena pinta, voy a decir. Y tiene 215.000 kilómetros, sí. BB9, F20A4 manual, 215.000 kilómetros reales. ITV hasta septiembre del 2024, sin vibraciones, sin óxidos, sin rezumar, sin grillos. Coche de no fumador, siempre garajo en 3 cantos. La verdad es que Damián vende esta unidad y tiene buena pinta el coche. Quitando las llantas, que a mí no me encajan, creo que aquí es el típico coche al que le quedan bien sus llantas de serie más que las que tiene aquí puestas. 5.999 el precio, con faro izquierdo de recambio son 6.100. O sea que tienes que cambiar el faro izquierdo. Sí, porque está opaco. Otra unidad, este del 98, que será del 88 en realidad. Ha metido ahí la pata al meterlo. Está en Logroño. Lo vende Enrique. De pintura tiene buena pinta. De interior también, la verdad. Este me da a mí que no es 4 ruedas directrices, ¿o sí? Yo ya me he perdido con esto. Habría que ir preguntando uno a uno porque no lo ponen en la descripción. Y a falta de indicativos claros hay que mirar unidad a unidad para entenderlo. 8.000 euros. Otra unidad no vamos a ver aquí. Este lo he abierto por curiosidad. Matrícula portuguesa parece. Honda Prelude, primera generación, 1,6 gasolina para restaurado de chapa y pintura. Motor arranque y funciona. 67.000 kilómetros, año 82, matriculado en Portugal. Esta es la primera versión que hubo del Prelude. Esto es una rareza. En España no se suelen ver, madre mía. Esta de carrocería... ¡Wow! 2.500 euros o 3.000 euros de carrocería ya tiene. Más la matriculación, más llevarlo. Vale que es barato, 1.950... pero es un proyecto trepidante, vamos a decir. Otra de las últimas generaciones, 8.000 euros. Vamos a ver por aquí. Tiene buena pinta este coche. Uf, ¿qué le pasa al paragolpes? Está cambiado el color. Y el delantero tiene aquí toques rojos. Yo no recuerdo que se vendiese en carrocería bicolor este coche. Honda Prelude en perfecto estado, súper bien conservado, siempre dormido en garaje. En Corberá de Llobregat. No aparecen los kilómetros del coche ni en las fotos. 151.664. Lo vendes de Siré. Muy bien. Otra unidad más. 8.500. Esta es la versión siguiente. La versión anterior a la última, la que acabamos de ver. Llantas de nuevo cambiadas. Esta es a mí, personalmente, la que más me gusta en lo visual. Con el salpicadero que iba aquí no se ve bien, pero iba como si fuese una monopantalla todo por delante. Me gustan más estos faros, son más Honda, no sé, a mi juicio, que los que se pusieron después. Honda Prelude 2.2 VT, 4 ruedas directrices, suspensión roscada, dedos racing, regulable en altura y dureza, no homologada. Yo aquí ya vamos mal. O sea, no solo lleva una suspensión de intercambio, sino que encima no está homologada. Eso es un problema. Escapes con 2 megapower, colector de escape, precio negociable, no cambios. Se encendió luz de avería motor al cambiar el colector de admisión y la mariposa. Mejor ver y probar en la media del mar. 237.000 kilómetros para esta unidad de David. El problema de este coche es que tiene piezas que no están homologadas y vais a tener que gastar dinero para homologarlas. Homologarlas. En ese caso de la suspensión seguramente no se pueda, si no lo tendría homologada. Así que os va a tocar buscar pues, la suspensión de serie y volvérsela a montar u otra cosa que se pueda montar. Buena pinta el aparato, pero 8.500. Resumen final. Por unos 8.000 euros os compráis una buena unidad de cualquiera de las generaciones. Mirad, otra del 88. Mira, esta es unidad del 90 en bicolor. Un toquecillo raro con esas pegatinas. Honda Prelude, 150 caballos, 2 litros. Suspensiones BC Racing homologadas. Y es el 4 ruedas directrices. Lo que os decía en la prueba, yo no cogería un coche con las suspensiones cambiadas de estas. O si lo cogiese, lo que haría sería inmediatamente desdecirme de unas BC Racing porque creo que no encaja con el espíritu del coche.
Pero ya veis que hay bastantes unidades. Las hay más baratas, las hay por 4.000, por 3.000, pero casi todas necesitan más trabajo. Una buena unidad ya lista para disfrutar rondará los 8. Pero bueno, es una decisión personal, porque generación os quedaríais. Ahí os voy a dejar la batuta en los comentarios para que me contéis cuál es vuestro Perlut favorito. Como todas las historias de usados pero interesante en este cierre, debería decir que ya no se fabrican coches como este, que Honda ha olvidado hacer deportivos, bla bla bla, pero Honda es rara, Honda es distinta, Honda apuesta por cosas que ninguna otra marca apuesta y a veces eso le pasa factura y los coches no se venden. La realidad es que hay un Prelude conceptual híbrido que se acaba de presentar hace escasos meses y Honda parece convencida de que va a volver a fabricar ese coche. Montado sobre la plataforma del Civic, no tenemos ni idea si va a ser un producto solo para Estados Unidos y Japón, si va a ser solo para Japón, solo para Estados Unidos, o va a llegar también a Europa. Ojalá que venga aquí, aunque me temo que comercialmente lo tiene realmente complicado. Sea como sea, lo que molaría es que volviesen a hacer lo que hicieron con este coche, coger a un ingeniero de Honda de la Fórmula 1 y ponerle a hacer inventos raros, a ver qué se puede inventar esta vez. En fin, esto es la historia del Prelude que os queríamos contar. Si tenéis una historia personal con un Prelude como este, la podéis dejar en los comentarios. Yo os voy a contar una muy personal y muy curiosa. Yo estaba de pequeñito jugando con los cochecitos en medio del parque y de repente me encontré uno que se había dejado un chavalín abandonado en medio del parque y era justo un coche idéntico a este, rojo, de la misma generación, con su dirección en las 4 ruedas, y eso me convirtió en un friki de este modelo. Pero en aquel momento yo no sabía que era tracción delantera, entonces yo de pequeñito le dije a mi madre que quería un coche como ese, de faros de levantar y con esa estampa deportiva coupé. ¿Qué ocurrió? Que después pasaron los años, me saqué el carné y fue uno de los coches que fui a mirar como uno de esos que se me habían quedado clavados en el corazón, porque yo quería un deportivo que levantase faros y a ser posible japonés. Pero fue cuando me percaté de que era tracción delantera y eso fue una pega que en aquel momento no supe gestionar. Yo es un coche que en aquel momento no compré, aunque probé, pero me acabé tirando por el Z de Nissan, que era también un Gran Turismo, no era un coche precisamente deportivo en aquel momento. Sea como sea, esa es mi historia personal, ahora me puedo quedar escuchando la vuestra si os apetece. No tengo nada más que contaros, os veo pronto con otro vídeo de otro coche, un saludo. ¡Ey! ¿Te gusta powerar? En 2 o 3 semanas abriremos la precompra con Kimoa de nuestra nueva gorra, que esta vez es, además, amarilla. Entre tanto, puedes visitar la web de Kimoa para comprar la nueva colección Aston Martin de Alonso y puedes ayudarnos a nosotros para seguir creciendo con este canal, convirtiéndote en mecenas, pulsando el botón unirse que está al lado del de suscribirse, aquí debajo del vídeo. Los mecenas del canal disfrutan del canal de Telegram privado que compartimos con los propietarios que han aparecido en el apartado de usados hiperinteresante y donde además pueden comentar con nosotros lo que les venga en gana. Además, organizamos para ellos eventos, actividades y visitas como las que hemos tenido hasta ahora, en el Museo Motos Made in Spain de Alcalá de Henares, en el Circuito Terramar cerca de Sitges, en el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga, o la visita que acabamos de tener en el Museo y Circuito Fernando Alonso, con carreritas incluidas. Si te apuntas ahora, seguro que llegas para la siguiente.